para estar informado. Para conocer la gestión administrativa. Para que hablemos de salud. Radio Salud S. 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 El programa radial de la empresa social del Estado Pasto Salud S. Buenos días, oyentes de Radio Universidad de Nariño. Bienvenidos a otra emisión del programa Radio Salud S, el programa radial de la empresa social del Estado Pasto Salud S. Bienvenidos a este boletín informativo donde llevamos a sus hogares y sus trabajos información pertinente a salud. Iniciamos nuestro programa hablando de la importancia del control preconcepcional y cómo esta figura se torna importante al momento de querer tener un bebé. Con la consulta preconcepcional, la empresa Pasto Salud S orienta a futuras gestantes para evitar posibles riesgos en el embarazo, con la atención que se brinda a mujeres en estado de gestación antes, durante y después del parto. La empresa social del Estado Pasto Salud S viene garantizando el manejo oportuno para evitar factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo del bebé y afectar a la madre. El protocolo de atención preconcepcional para servicios de salud es la herramienta que el Ministerio de Salud y Protección Social ha promovido con el propósito de aplicar la visión de la prevención sobre estos eventos y posibles riesgos que se pueden prevenir antes de la etapa del embarazo, motivo por el cual la empresa Pasto Salud S brinda la atención oportuna, eficaz y humanizada a mujeres que solicitan el apoyo del personal de salud. Con el servicio de ginecología y la habilitación del servicio de hospitalización gineco-obstétrica y sala de partos en el Hospital La Rosa de la empresa Pasto Salud S, se garantiza la atención a mujeres antes del embarazo y en el periodo de gestación hasta el momento del parto y los cuidados postnatales con base en el mejoramiento continuo, orientado a lograr los estándares de calidad en cada uno de los procesos misionales que lidera la entidad. Escuchemos a la doctora Jimena Mora, quien nos habla respecto a este tema. Noti Salud. Tu boletín informativo. La consulta preconcepcional es una consulta que se ofrece a todas las mujeres en edad fértil con deseo reproductivo para prepararse para una futura gestación y poder detectar factores de riesgo de una manera temprana, poderlos transformar o modificar, evitando así luego que se compliquen los embarazos futuros. Ya en la consulta preconcepcional se hace una consulta de primera vez en donde se realiza la clasificación del riesgo preconcepcional, se solicitan una serie de paraclínicos para detectar los factores de riesgo. Aparte de eso se les brinda una atención en odontología, nutricionista, psicología dependiendo del caso y si es necesario la remisión a una especialidad por una patología específica se les puede remitir para modificar los factores de riesgo. Se le hace la consulta de primera vez, al mes se le cita a un control en donde se verifica todas las órdenes que se ha brindado por parte del médico y también se les da el suministro de una vitamina que es el ácido fólico, la cual nos va a ayudar a prevenir malformaciones del tubo neural y dependiendo de cada paciente se mira si es necesario otros controles. De lo contrario ya se verifica que todo esté bien para que se proceda con la gestación. También en esta consulta preconcepcional se les ofrece métodos de planificación. Este método de planificación es provisional hasta que se determine que todos los exámenes, todas las consultas que se hayan ordenado tengan una adecuada evolución y se le pueda iniciar esa etapa de la gestación. En la atención es una atención integral, ¿no? Se hace una valoración integral de cada paciente, se hace la clasificación del estado preconcepcional y se les brinda toda la atención según la ruta de atención integral materno-perinatal, la resolución 3280. Dependiendo de cada hallazgo, ya se sigue la conducta con cada paciente. Riesgos en la etapa preconcepcional pueden ser riesgos, por ejemplo, el exceso de peso, sobrepeso, obesidad, o hay pacientes con desnutrición o delgadez. Hay factores de riesgo también, por ejemplo, una paciente que haya tenido un antecedente de preeclampsia, una diabetes gestacional en sus anteriores gestaciones, amenazas de parto pretérmino o niños con bajo peso al nacer o niños con obesidad también al nacer o alto peso al nacer, pacientes con antecedentes de pronto de diabetes o hipertensión que no hayan sido en el embarazo sino que en el momento estén en tratamiento
tratamiento, también ellos requieren un control estricto de sus patologías de base para evitar complicaciones más adelante. O sea, los riesgos son muchos, ¿no? También hay riesgos psicosociales, riesgos en cuanto a salud mental, etc. Bueno, son muchos riesgos. Pues lo que se quiere es que todas las pacientes que tengan su deseo de tener un futuro bebé, un futuro hijo, es que acudan a esta consulta preconcepcional para poderlos identificar y ya modificarlos de acuerdo a cada patología. Entonces, la invitación es que acudan a cualquier centro de salud de Pasto Salud para ofrecerles este servicio y evitar estas complicaciones en una futura gestación. Las pacientes pueden acudir a cualquier centro de salud en atención al usuario y se les brinda la cita, o también por medio del call center pueden llamar y solicitarles para hacerles una atención. Radio Salud S. Escuchábamos a la doctora Jimena Mora, quien nos hablaba acerca de la consulta preconcepcional y la importancia de esta a la hora de tener hijos. Y bueno, es momento de irnos con nuestra sección Entérate con Pasto Salud, donde hablaremos de las interacciones de medicamentos y alimentos, esto en Entérate con Pasto Salud. Entérate Con Pasto Salud. Los medicamentos son sustancias químicas que sirven para curar enfermedades en los seres humanos y así mejorar la calidad de vida de las personas. Buenos días, mi nombre es Carlos Rojas, yo soy químico farmacéutico, pertenezco a la S Pasto Salud. Bueno, existen varias, por decirlo así, definiciones de un medicamento. Según la OMS, es una sustancia con propiedades en el tratamiento para una prevención, diagnóstico y rehabilitación de enfermedades de los seres humanos. Asimismo, se pueden considerar aquellas sustancias empleadas para restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas en el organismo. Pues en este espacio queremos hablar puntualmente sobre una enfermedad que es muy común, que es la hipertensión. Entonces la hipertensión a nivel mundial es como la consecuencia de más muertes por cardiovasculares. Se debe mucho esto al cambio de vida, ya que ahora con lo de la pandemia hemos cambiado o nos ha tocado estar en casa, entonces vamos a tener una vida más sedentaria, estresante, donde va a predominar mucho la comida chatarra, el tabaquismo, y todo ello va a generar a que las poblaciones tiendan a tener alta presión arterial. Bueno, entre los medicamentos que más se utilizan para la hipertensión con los pacientes tenemos el captopril y losartán. Entonces, estos dos medicamentos causan cierto tipo de interacción. El uso concomitante o el uso conjunto de estos dos medicamentos puede aumentar el riesgo como presión arterial baja, insuficiencia renal, parálisis, hipercalcemia, ritmo cardíaco irregular y por último un paro cardíaco. El término de la interacción es utilizado muy a menudo por el personal de salud, y este hace referencia al efecto nulo que hace un medicamento frente a una sintomatología. El término interacción se utiliza cuando un medicamento no está ejerciendo un efecto deseado o la eficacia, por así decirlo. Esto puede pasar por la interferencia ya sea de un alimento o de un medicamento que modifica su eficacia. Los medicamentos y los alimentos pueden influir entre sí de manera positiva, por ejemplo, favoreciendo la absorción, o de manera negativa, impidiendo la misma absorción. Esta llamada interacción también se utiliza entre los alimentos y los medicamentos, las que conllevan un efecto farmacológico tóxico o terapéutico de intensidad menor o mayor de la esperada, por la presencia o el efecto de la acción de un alimento. Un alimento puede provocar un incremento de los niveles de toxicidad. Bueno, existen dos tipos de interacción entre alimentos y medicamentos, los que conllevan a un efecto farmacológico tóxico o terapéutico, de una intensidad ya sea menor o mayor a la esperada, por la presencia o el efecto de la absorción de un alimento. Un alimento puede provocar un incremento en los niveles plasmáticos de un medicamento, provocando síntomas de toxicidad, y también puede producir la disminución de la respuesta terapéutica.
Las interacciones son muy variadas y por esta razón en ellas pueden ocurrir algunos efectos. La interacción son muy variadas, pueden oscilar entre aumentar la toxicidad de un medicamento por ingerirlo con algunos alimentos o hasta anular su efectividad por tomarlo con otros. Por este motivo, es de gran importancia que el paciente conozca para qué es y cómo se debe tomar su medicación en relación con su alimentación. Algunos ejemplos puntuales de este tema son: algunos ejemplos puntuales de las interacciones tenemos fármacos como antirretrovirales, como la acidobudina. Los alimentos ricos en grasas van a reducir la absorción hasta el 50% de su efecto. Recomendaciones: tomar en ayunas 1 hora antes de las comidas y separar las tomas de las antirretrovirales entre sí con las comidas. Entre otros tenemos también como los anticoagulantes como la warfarina, los crucíferas como las coles, el repollo, el brócoli. Estas son ricas en índoles, disminuyen su eficacia sin incluir su metabolismo hepático, evitar la ingesta de estos tipos de alimentos. También así, un caso puntual, la levotiroxina con la soja puede disminuir la absorción intestinal de la levotiroxina. Como recomendación puede precisarse un ajuste de la levotiroxina en principio o al final de la toma suplementaria de soja. En caso de sospechar una interacción, usted debe acudir al centro de salud más cercano y comentar lo que le sucede para que los profesionales inicien su tratamiento. Bueno, primero que todo se debe acudir a un centro de salud más cercano y comentar la sospecha de la interacción para que el médico o químico farmacéutico pueda determinar o descartar la interacción y tomar una decisión sobre el caso, ya sea suspender el medicamento o reemplazarlo por otro. Escuchábamos la sección Entérate con Pasto Salud, donde hablábamos acerca de las interacciones de medicamentos y alimentos y cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta frente a esto. Es momento de irnos con nuestra sección En Consulta con Pasto Salud. El tema del día, esto es En Consulta con Pasto Salud. En Consulta con Pasto Salud. Y hoy en nuestra sección En Consulta con Pasto Salud nos acompaña el ingeniero Francisco Castillo, quien pertenece al equipo de calidad de Pasto Salud S. Buenos días, ingeniero, y bienvenido a Radio Salud S. Cuéntenos qué es la referenciación para Pasto Salud. Bueno, la referenciación es entendida como ese proceso periódico y sistemático de comparación que realizan las organizaciones, las entidades, las empresas para poder mirar esas mejores prácticas y casos exitosos que se realizan tanto interna como externamente y poderlas adaptar y tomar como referencia para poder mejorar continuamente en la empresa, en la organización. ¿Por qué es importante hablar de referenciación? Porque es, como lo mencionaba, ese proceso que nos va a llevar a mejorar tanto los procesos, la prestación del servicio o en algunos casos la entrega de productos, adoptando, adaptando y aplicando todas esas prácticas, las mejores prácticas y los casos exitosos que las organizaciones realizan para poder mejorar continuamente y lograr esos altos estándares de calidad. Ingeniero, ¿desde cuándo se encuentra implementada la referenciación y cómo se implementó? ¿Quiénes hicieron parte de este proceso? Bueno, la referenciación en Pasto Salud ya lleva realizándose desde el año 2020 como ese proceso de mejora continua en la empresa. Este proceso, pues digamos que está bajo un procedimiento estandarizado desde el proceso de gestión de calidad, en el cual nos habla de 4 tipos de referenciaciones que se realizan en la empresa. Un tipo de referenciación que es la interna, en el cual miramos cómo los procesos realizan esas actividades y podemos trasladarlos a los demás procesos. Es una referenciación interna. Hay otra referenciación que es la referenciación a otras entidades que como lo mencionaba, nos sirve para poder mirar esas mejores prácticas o casos exitosos, pero de entidades
del mismo nivel de complejidad, en este caso que sean de primer nivel, que sean prestadores de salud. Tenemos un tercer tipo de referenciación, que son las referenciaciones solicitadas por externos. En este caso, pues Pasto Salud, dentro de la ejecución de sus actividades, la prestación de sus servicios, pues unas entidades o empresas nos han solicitado realizar una referenciación para que les contemos de nuestras buenas prácticas, de esos casos exitosos que contamos dentro de la empresa. Hay una cuarta referenciación, que es la referenciación funcional, que nos dice que es poder mirar dentro de otras clases de empresas, no del mismo sector, sino poder mirar otra clase de empresas para poder mirar esos procesos, esas funciones que ellos realizan y mejorar continuamente. Y una quinta tipo de referenciación, que es la referenciación competitiva. Esta se realiza con entidades que tengan los mismos intereses ¿para qué? Para poder mirar ese desempeño institucional. Hablando un poco de la referenciación, ¿con qué entidades se han hecho estas referenciaciones y qué temas se han abarcado? Este procedimiento lo hemos desarrollado identificando primero esas necesidades de referenciación que parten de un grupo de todos los aspectos que podemos mejorar en la empresa, como son resultados de indicadores de los planes operativos anuales del POA, resultados de PAMEC, resultados de indicadores, resultados de auditorías, tanto internas como externas. Tomando esas necesidades, podemos nosotros identificarlas y plasmamos año tras año en qué temas, en qué procesos o en qué requisitos nosotros nos vamos a poder referenciar. Una vez que hacemos ese ejercicio, nosotros los procesos solicitan a través de un formato el tema, la necesidad de referenciación, lo envían al proceso de calidad y con el equipo de mejoramiento se analiza si se puede dar la viabilidad para hacer esa referenciación. Se da la viabilidad al proceso y se procede ya en búsqueda de la entidad a la cual se va a hacer esa referenciación. Se diligencian los formatos de la institución, de la empresa a cual se va a hacer la referenciación y se procede a hacer esa referenciación. Una vez se hace la referenciación, se revisan esos casos exitosos, esas buenas prácticas de las empresas, se procede a elaborar un informe para poder plasmar en qué oportunidades de mejora la empresa va a poder mejorar y se elabora pues un plan de mejoramiento. En ese orden de ideas, Pasto Salud desde el 2020 viene realizando este procedimiento y hemos hecho acercamientos y hemos hecho referenciaciones, como por ejemplo con entidades desde el proceso de direccionamiento estratégico con el Virrey Solís. Hemos hecho acercamientos y la referenciación con entidades acreditadas como el Hospital Universitario Departamental de Nariño, el Hospital Infantil, el Hospital Civil de Ipiales y fuera de nuestro departamento y de nuestro municipio, como es el caso de la Subred de Salud Centro Cali, por ejemplo, como el Hospital General de Medellín. ¿Cuáles han sido las mejoras que se han obtenido producto de estas referenciaciones? Hemos realizado temáticas como, por ejemplo, el direccionamiento estratégico, el proceso de gestión del talento humano, el proceso de gestión de sistemas de información y gestión documental. Se hizo la referenciación con el Hospital Infantil, en el cual se pudo hacer la identificación de la implementación de un sistema, un software para el manejo de los trámites que se están llevando en la empresa, como son las comunicaciones oficiales, lo que ha permitido pues, la reducción del uso de papel y la respuesta más oportuna en este tipo de trámites de comunicaciones oficiales. Otro ejemplo para poder llevar a cabo las mejoras en la empresa se hizo con
Hospital Civil de Ipiales, con el Hospital Universitario Departamental de Nariño, con la Red Sur Centro Cali, en el cual se mejoró el modelo de mejoramiento institucional. ¿Para qué? Para que podamos nosotros como institución tomar todos esos componentes que son todos los resultados de mejora y poderlos alinear a un solo modelo. Ingeniero, cuéntenos qué entidades han solicitado referenciación con Pasto Salud. Hay un tipo de referenciación que es la que solicitan otras empresas a nuestra entidad, nuestra empresa. En este caso, para la vigencia 2020 hemos dado con 5 tipos de solicitudes de referenciación. Una de ellas fue con Coensanar IPS, en el cual nos solicitaron hacer una referenciación para mirar nuestro sistema de asignación de citas, cómo estábamos controlándolo, cómo lo estamos manejando y cómo estamos llevando este proceso desde gestión y orientación al usuario. Otra solicitud que nos han realizado es el tema del Hospital Universitario Departamental de Nariño para mirar cómo llevamos a cabo la minería de datos y el uso de un aplicativo que es el Power BI para mirar cómo nosotros estamos llevando ese manejo de datos y cómo los estamos controlando en la empresa. Escuchábamos la sección en consulta con Pasto Salud, donde el ingeniero Francisco hablaba sobre el proceso de referenciación que se ha hecho dentro de la empresa y cómo este proceso aporta al proceso de calidad que se está evaluando en este momento. Recordemos que el objetivo para este 2022 es acreditarse para así poder seguir prestando servicios de calidad a usuarios y sus familias. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección Sirviendo con Amor, donde hoy hablaremos de víctimas de conflicto armado. Esto es Sirviendo con Amor. Sirviendo con amor. Conoce los derechos de las personas víctimas de conflicto armado. Pasto Salud S te lo explica. ¿Sabías que las víctimas de conflicto armado interno son las personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas en ocasión al conflicto armado colombiano? Ahora expliquemos con un ejemplo. Él es don Horacio, quien vive en una zona rural, pero un día, grupos al margen de la ley lo obligaron a salir de su territorio en contra de su voluntad. Esta situación se conoce como desplazamiento forzado y hace parte de los 13 hechos victimizantes del conflicto armado colombiano. Por ende, don Horacio se convierte en una víctima del conflicto y se hace sujeto a unos derechos que el Estado debe proteger y garantizar. Conoce y exige tus derechos. Edúquese en salud. Víctimas del conflicto armado, como nuestra sección nos decía, son aquellas personas que han sufrido vulneraciones a derechos fundamentales en el marco del conflicto armado colombiano. Recordemos que las personas víctimas de conflicto armado están sujetas a unos derechos que deben ser exigidos. Y bueno, ahora ha llegado el momento de las buenas recomendaciones. Esto es, Pasto Salud S te recomienda. Pasto Salud S te recomienda. Dar de comer a los niños representa un reto para los padres, en especial cuando deseamos darles comidas saludables. Los alimentos naturales nos aportan los nutrientes esenciales para cada etapa del desarrollo. En esta oportunidad te contamos cuáles son las comidas que no deben faltar en la dieta diaria de los niños. Para aprovechar al máximo el valor nutricional de los alimentos, es necesario consumir productos variados. Veamos de qué se trata. Lo que no debe faltar en la alimentación infantil. Los requerimientos nutricionales de los niños son similares en cualquier edad. Lo que cambia con el tiempo es la cantidad de alimento que necesitan.
Los bebés de 0 a 6 meses tienen asegurada su nutrición por medio de la leche materna. No obstante, a medida que comienzan a comer alimentos sólidos, se van incorporando nuevos alimentos con el propósito de aumentar la ingesta de nutrientes. Mientras se encuentran en su primera etapa de infancia, es el momento indicado para crear nuevos hábitos alimenticios. Comencemos a formarlos asegurándonos de tener en casa los siguientes suministros: frutas y verduras, yogurt, queso, galletas, panes y cereales integrales, huevos, frutos secos, arroz, fideos, lentejas, frijoles y garbanzos. ¿Cómo crear comidas saludables para los niños? Las comidas de los pequeños tienden a ser sencillas porque estos no se sienten a gusto con preparaciones muy condimentadas y elaboradas. Por lo tanto, la alimentación diaria requiere de una combinación de alimentos adecuados para que su nutrición y desarrollo sean óptimos. Desayunos. Combina frutas para los desayunos. Las frutas y verduras deben estar presentes todos los días y en todas sus comidas. Para facilitar el consumo de estos productos, es necesario que dispongamos de una variedad de ellos a fin de que los niños puedan elegir. Los especialistas recomiendan el consumo de 5 o más porciones de fruta al día. Estas pueden ser frutas secas, frutas frescas, enlatadas o congeladas. Un lácteo, ya sea leche líquida, postres a base de leche, queso, yogur o papilla láctea. La leche es un alimento básico en la dieta del niño. Una porción de cereal bajo en azúcar, galletas integrales o avena. Los cereales aportan fibra, proteínas y vitaminas y son fuente principal de energía para cada día. Comidas. Los almuerzos pueden incluir productos que aporten nutrientes como el zinc y el hierro. Para ello se recomiendan las lentejas, frijoles u otros granos. Los alimentos de este grupo deben consumirse 2 veces al día. Otras fuentes de proteínas como los huevos también pueden incluirse en el menú. Veamos algunas alternativas. Una porción de verduras combinadas. Prueba mezclar alimentos cocidos y crudos, a fin de mejorar la textura y el procesamiento. Los colores de estos alimentos también deben ser variados. Los vegetales más recomendados son la lechuga, la zanahoria, la espinaca, el tomate y el apio. Una porción de proteína que puede ser soya, pollo, carne de pavo o pescado. Se recomienda eliminar la piel y elegir las carnes de suave sabor. Una porción de alguna leguminosa, cereal, quizá fideos o arroz. Refrigerios. Para los refrigerios se pueden suministrar alimentos que combinen galletas integrales, snacks que tengan aportes nutricionales y queso. El yogur es también una alternativa saludable, que además aporta calcio. Las verduras cocidas también sirven como acompañantes para la mantequilla de maní. Y aquí una pequeña sugerencia. Una fruta